El Señor les bendiga y el Señor les guarde mucho. Hoy traemos otra enseñanza bíblica, la cual hemos titulado ¿Por qué somos salvos y de quién es la gracia? Hemos traído por título dos preguntas, debido a esas falsas doctrinas que enseñan que la gracia es de un Dios Hijo increado, encarnado en el Hijo de Dios. O aquellas falsas doctrinas que enseñan que la gracia es de un Dios pequeño llamado Miguel, habitando en el Hijo de Dios. O de aquellas falsas doctrinas que enseñan que nosotros somos salvos es por nuestra gracia, por las obras que nosotros hagamos. Pues en la carta de Hechos 10, del 1 al 6, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué un hombre que hace buenas obras, porque dar limosna al pueblo es hacer buenas obras, y es temeroso de Dios y oraba siempre a Dios, como lo dice de aquel hombre llamado Cornelio, tiene que hacer algo para ser salvo? Pues la respuesta es muy obvia, porque Cornelio no era todavía salvo. La respuesta es muy obvia, porque aunque Cornelio era temeroso de Dios y hacía buenas obras como dar limosna al pueblo y oraba siempre, todavía no era salvo. Porque por obras buenas o tener miedo de Dios u orar siempre, nadie es salvo. Tú eres salvo es por creer en la gracia que es don de Dios, que es el Padre eterno. Que usted es salvo es por confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y que usted es salvo por creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Que usted es salvo es por creer en Jesucristo como dice la Escritura, y no como a usted se le dé la voluntad. Que usted es salvo por creer, entender y conocer que el siervo, que el Padre eterno, que es Jehová, escogió, él mismo es, pues dice: yo mismo soy. Porque dice en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y aún añade en 1 Juan 2:21, no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque todo lo que está escrito es don del Padre eterno y de nadie más, y es para salvación. Pues dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La Biblia no te enseña, no te dice que sea un don de un Dios Hijo habitando en el Hijo de Dios. Tampoco la Biblia te enseña que sea un don de un Dios pequeño llamado Arcángel Miguel, encarnado en el Hijo de Dios. Tampoco te enseña la Biblia o te dice que el Evangelio sea poder de un Dios Hijo habitando en el Hijo de Dios. Tampoco la Biblia te enseña que tú eres salvo es por hacer buenas obras. Entonces, si la palabra de Dios, que es la Biblia, es tan clara que no se necesita estrangular o forzar ningún versículo para saber quién es nuestro Salvador o por qué somos salvos, entonces, ¿por qué sigues pensando que la salvación es por lo que tú haces? Pues Cornelio hacía buenas obras como dar limosna al pueblo y era temeroso de Dios, pero aún no era salvo. Tenía que confesar a Cristo como dice la Escritura. ¿O por qué sigues pensando que la salvación es por lo que tú pienses? Pues como dijo el mismo Cristo a los saduceos: erráis por ignorar las Escrituras, erráis por ignorar el poder de Dios. La Biblia sí enseña que tú eres salvo es por reconocer la gracia de Dios que es del Padre eterno. Pues dice 1 Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién dice el versículo que no le conoció? Pues al Padre eterno. Pues dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre. Y el mismo Cristo sigue diciendo en Juan 14:7, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién dice el Cristo que si lo conocieses a Él, al Cristo, lo conocerías también y le habéis visto? Pues el mismo que dice 1 Juan 3:1, porque no le conoció a Él.
pues el Padre eterno, a quien dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre. La Biblia te está diciendo muy claro que los que se están condenando y se están perdiendo son los que no reconocen al Padre eterno en el Hijo de Dios, que es la obra que está haciendo el Padre eterno. Por eso dice Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora sigamos viendo por qué es que usted es salvo. Pues en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia te dice que la salvación no es de nosotros, pues dice, esto no es de vosotros. Tú no eres salvo por hacer buenas obras. Tú eres salvo es por reconocer la gracia del Padre eterno. Pues dice, 1 Juan 3:1, mira cuán amor nos ha dado el Padre. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y aún añade, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, según Efesios 2:8-9. Y sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no dice que el que cree como usted se le dé la voluntad, o el que cree que por las obras buenas que yo haga. No, la Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora vamos a leer otro versículo, Romanos 11:6. Y si por la gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La Biblia te está diciendo que la salvación es por aceptar usted lo que hizo voluntariamente el Cristo en la cruz. Es por la gracia de lo que Él hizo voluntariamente y no por lo que tú puedas hacer por salvarte, sin aceptar lo que Él hizo voluntariamente en la cruz. Y si es por lo que Él hizo voluntariamente en la cruz, ya no es por lo que tú puedas hacer sin aceptar lo que Cristo hizo voluntariamente. De lo contrario, si fuera por lo que tú pudieras hacer para ser salvo, lo que el Cristo hizo en la cruz es por demás. En vano se hizo lo que fue hecho en la cruz. Pero al aceptar lo que el Cristo hizo voluntariamente en la cruz por ti, ya con esto eres salvo. Y que las buenas obras que tú haces ya no las hace para ser salvo, sino por gracia, o sea, voluntariamente. Por eso dice en Gálatas 2:21, no rechazo el amor de Dios. Si se obtuviera la justicia por guardar la ley de las obras, habría sido vana la muerte de Cristo. Ahora, ¿quién hizo la obra de la cruz? La misma Biblia lo enseña, pues dice, en la carta de Hechos 13:41, Pablo trae la profecía de Habacuc 1:5, donde Jehová, el Padre eterno, dice, mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si a alguien se las contare. ¿Quién no va a creer en la obra que el Padre eterno va a hacer en vuestros días si alguien se las contare? Pues los menospreciadores que dicen y enseñan que la obra de la cruz la hizo un Dios Hijo que mora en el Hijo de Dios, y que no es el Padre eterno el que mora y hace las obras en el Hijo de Dios. Pues el Hijo de Dios dice lo mismo en Juan 14:10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién es el que hace las obras en el Hijo de Dios? ¿Y quién es el que mora en el Hijo de Dios? El Dios Padre, que sí enseña en la Biblia, que dice que no hay otro igual a Él. Pues somos salvos es por la gracia, y la gracia del único y solo Dios, que es el increado, y ese es el Padre eterno. Pero estas falsas doctrinas, cuando ellas leen este versículo que dice, y yo juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre eterno. O cuando también leen este otro versículo de Juan 14:23 que dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Estas falsas doctrinas enseñan malinterpretando el versículo y enseñando que el versículo dice, el que viene es el Dios Padre eterno con el Dios Hijo. Eso quiere decir cuando dice vendremos a Él. Cuando la Biblia nunca habla ni nunca enseña de un Dios Hijo. Lo que la Biblia sí enseña es que estas clases de enseñanza se llaman idolatría, politeísmo, y que el Dios Todopoderoso más bien las condena. Lo que el versículo sí enseña, sin forzarlo ni estrangularlo, y que quiere decir vendremos a Él, es que los que vienen a esa persona que aman a Jesucristo y guardan su palabra, los que vienen es el Hijo de Dios, que es un hombre, una obra, una casa, y el que habita en esa casa, que es el Padre eterno, que es el que hace las obras, que es el que hace las obras en ese Hijo de Dios, que es el Hijo de hombre, que es Jesucristo. Pues si usted le da el contexto a Juan 14:23 con Juan 14:10, entenderá que el mismo Cristo te dice que el que hace las obras es el que mora en Él, que es el Padre eterno. Lo mismo que acabamos de ver hace un rato en Hechos 13:41. El que hace las obras de la redención es el mismo que dice que es nuestro Redentor, según Isaías 54:5 y 8. Pues dice,
porque tu marido es tu hacedor, Jehová, el Padre eterno. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y aún Isaías 54:8 dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces, nuestro Redentor no es un Dios Hijo encarnado en el Hijo de Dios, ni nuestro Redentor es un Dios pequeño llamado Arcángel Miguel. Nuestro Redentor es lo que sí está escrito en la Biblia. Por eso Jesucristo hablaba así. Con lo que sí está escrito en la Biblia, la misma verdad tumba y desenmascara estas falsas doctrinas que enseñan que nuestro Salvador es un Dios Hijo morando en el Hijo de Dios y que la gracia es de un Dios pequeño llamado Arcángel Miguel habitando en el Hijo de Dios. Por eso en el futuro de Isaías 9:6 el Hijo de Dios es llamado Padre Eterno. Isaías 9:6 no dice que el Hijo de Dios sea llamado Dios Hijo, y tampoco dice que el Hijo de Dios será llamado Arcángel Miguel. La Biblia dice en Isaías 9:6 que el Hijo de Dios será llamado Padre Eterno. Por eso ama a tu prójimo y reconoce en el Hijo de Dios la obra del Padre Eterno. Que el Señor les guarde y les bendiga mucho. Hasta luego. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor?